Hola, buenas noches. Mi nombre es Alberto Sánchez Argüello y les doy la bienvenida a este primer encuentro de minificción centroamericana. Este encuentro no habría sido posible sin la colaboración de una serie de escritores y escritoras de Centroamérica. Carmen Tocay de Guatemala, Laura Zúñiga de Costa Rica, José Zelaya de Honduras, Melanie Taylor de Panamá y Arnold Isaac Bolaños de El Salvador. Estas personas, estos escritores y escritoras de Centroamérica y mi persona, nos decidimos unir para poder brindarles a ustedes este primer encuentro virtual de la minificción en la región centroamericana. El primero en la historia y en este caso, en esta ocasión, de manera virtual. Queremos también agradecer el apoyo por la divulgación y retransmisión a Emporia State University de Estados Unidos, a Revista Luna Versos de Plata de Guatemala, a la librería Café Galería Paraíso de Honduras y a la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano de Costa Rica. A continuación, daré entrada y bienvenida a los autores y autoras que nos acompañan esta noche, leyendo también sus respectivas biografías. Le damos la bienvenida a Marilinda Guerrero Valenzuela de Guatemala. Vamos a leer aquí su bio. Publicó Voyager con Subversiva en Guatemala en el año 2015, una obra que reúne cuentos y minificciones. También está incluida en las antologías de minificción centroamericana del año 2016 y 2017, así como en la sección de microrelatos de la revista Quimera número 450. Es la fundadora de la revista Exo Cerebros. Bienvenida, Marilinda. Vamos a continuar aquí sumando, ¿verdad?, a nuestros invitados e invitadas de esta noche. Damos la bienvenida a Víctor Manuel Ramos, nacido en el año 1946 en Camasca, Intimbucá, Honduras, poeta, narrador, columnista, ensayista, creador de cuentos para niños, médico, escritor de obras científicas, académico, ex profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ex vicedecano de la facultad. Bienvenido nuevamente. Víctor, te pediría que el micrófono lo tengas apagado ahorita, por favor. Gracias. Le damos también bienvenido. Le damos también la bienvenida a Rafael Ángel Herra, nacido en Alajuela en el año 1943. Es el primer escritor costarricense y del Istmo Centroamericano en participar como lector en un congreso de minificción. Asimismo, Herra, además de contar con su libro de minificción, La Divina Chusma, del año 2011, y Artefactos, en 2016, ha publicado minificciones en revistas especializadas como el número 436 de Quimera, publicada en el 2020. También está incluido en Tierra Breve, antología de minificción centroamericana del año 2017. Víctor, te pedí que apagaras el micrófono. También le damos la bienvenida. Aquí está, José Luis Rodríguez Putin, escritor, artista visual, editor panameño, autor de varios libros. Su obra literaria ha recibido premios internacionales y aparece en antologías publicadas en español, inglés, portugués y sueco. Ha creado y dirigido múltiples proyectos culturales, festivales y publicaciones. Fue investigador, profesor universitario y autor de 2 libros sobre inteligencia artificial. Reside actualmente en la ciudad de Toronto, Canadá. Bienvenido, José Luis. Y finalmente, creo que estamos con Jorge Ábalos. Y vamos a agregar aquí a Jorge. Bienvenido, Jorge. Jorge nos está acompañando desde El Salvador, escritor, poeta, dramaturgo y autor de, en investigación, el primer artículo, primer ensayo o investigación dedicado a la minificción salvadoreña. Ha sido también residente, becario, escritor prolífico en diferentes obras de teatro y poesía, ganador también de los Juegos Florales de El Salvador, creo que fue el año pasado, y fue en la categoría de minificción, o con una obra de minificción, perdón. Fue una obra de minificción. Precisamente un premio, es correcto, una obra de minificción, ¿verdad? Y también Jorge está incluido en las antologías de minificción, incluida la que fue publicada por Parafernalia, ¿verdad? Aquí hay dragones, año 2016. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida, les agradezco participar en este encuentro, valga decir histórico, que no se había hecho hasta ahora un encuentro de minificción de ninguna especie, pues a nivel regional, aunque sí ha habido algunas actividades locales.
Bueno, el tema que nos toca el día de hoy, además de abrir este encuentro que va a tener, recordemos, ¿verdad? 3 mesas, 3 conversaciones, la de hoy sobre los rasgos de la magnificción, los textos, los tópicos y temas que tocamos en nuestros países. Mañana vamos a tener otra mesa a la misma hora, desde la página de Magnificación Centroamericana, donde el tema va a ser el presente de la magnificación, lo que está pasando en nuestros diferentes países. Y la mesa del domingo de cierre va a tocar el futuro de la magnificación también. En cada una de estas mesas van a participar diferentes autores y autoras de cada país centroamericano. Y también vamos a hacer siempre la transmisión a la misma hora, a las 6 p.m., hora de Centroamérica. Bueno, les invitaría a que tengamos una primera ronda de qué responden ante la pregunta sobre si existe o no una minificción propiamente centroamericana, que podría decirse propiamente salvadoreña, propiamente panameña, hondureña, guatemalteca o costarricense. Entonces, no sé quién quiere abrir los fuegos. Les dejo la palabra. Bueno, si quieren arranco yo. Vale, adelante. ¿Está abierto el micrófono? Está perfecto. Bueno. Pues en Honduras realmente la minificción se inicia con el libro de Óscar Acosta, El Arca, que publicó en Perú en 1956, bajo influencia de la antología de cuentos breves y extraordinarios que hizo Borges, y también de los libros de Álvaro Menéndez Leal que publicaba en El Salvador. El libro de Acosta realmente no tuvo gran impacto de inmediato. Se ignoró, digamos, en Honduras la minificción, a pesar de que muchos habían escrito minificciones, sobre todo Froilán Turcios a principios del siglo pasado, que escribió textos muy breves, pero que eran excepcionales. Fue a raíz de la reedición del libro de Acosta en el 99 y también popularización del dinosaurio de Monterroso. Monterroso había nacido en Honduras, que comenzaron algunos autores a producir minificción. Entre ellos tenemos a Hernán Castelar, a Eduardo Barr, a Pompeyo del Valle, a Nelson Merck, que también hicieron incursiones no sistemáticas de minificción, porque después del libro de Acosta, los dos primeros autores que publicaron libros con minificciones fueron Eva Tais en 1999 y yo en el 2001. Publiqué 2 libros. De ahí para acá pues ha surgido algún entusiasmo. Hubo un concurso promovido por Julio Escoto en su revista Imaginación. Se publicaron ahí los cuentos participantes, muchos con calidad. Sin embargo, también estos autores escribieron uno que otro cuento, o quizás el único que escribieron fue el que apareció en la revista y no volvieron a trabajar. Pero ahora sí tenemos más compañeros dedicados a esto. Quizás los más asiduos son Carlton Brull, Neri Alexis Gaitán, José Zelaya y Elisa Logan. Que José Zelaya no solo ha hecho sus propios libros de minificción, aquí tenemos uno, sino que también se ha dedicado a hacer, ya publicaron con Elisa Logan una nueva antología. Yo publiqué una antología anterior de minificción en Honduras, y José incluso ha hecho una minificción de trabajos escritos por mujeres.
De tal manera que, pues, la minificción yo diría que es un género nuevo, es una ruptura, porque a raíz de que se ha popularizado la minificción, han aparecido muchos teóricos queriéndonos decir cómo hacer y cómo no hacer la minificción. Y yo digo que esto es más o menos lo que ocurrió con el verso, pues que cuando se hacía verso rimado y con versos de sílabas contadas, pues había una normativa, pero luego aparece el verso libre que se libera de todas esas ataduras y cada quien escribe como le parece. Y yo pienso que lo mismo va a pasar con la minificción. Han aparecido mucha gente que dicen que el mini cuento debe ser de esta manera, que se debe llamar de esta manera, que debe actuar de acá, que esto y que el otro. Pero a mi modo de ver es una ruptura de la narrativa tradicional en la que los nuevos autores van a tener libertad para ir por donde quieran. Gracias. Uy, perdón, yo estaba muteado. Muchísimas gracias, Víctor. Seguimos igual con la ronda. ¿Quién retoma el testigo? Pues si quieren voy yo. Adelante. Bueno, aquí en Guatemala pues sí se ha trabajado bastante. Bueno, desde Augusto Monterroso, ¿verdad? En 1959 han habido bastantes publicaciones en minificción. Específicamente libros publicados de minificción encontramos más que todo en los años 80. Encontramos a los autores, no sé si alguien tiene encendido el micrófono, que me escucho. Sí, se escucha. Sí, apaguemos los micrófonos solamente Marlinda ahorita. Gracias, Marlinda. Bueno, están varios autores. Encontramos a Otto Raúl González, Edgardo Castillo, René Leiva, Marco Augusto Quiroa, Francisco Nájera, José Barnoya. Ya del 90 para acá empiezan a bajar un poquito la cantidad de publicaciones, más así específicas de publicaciones en libros de minificción. Y encontramos a Sergio Castañeda Cerezo, Max Araujo. Luego encontramos a Ronald Flores, Aida Toledo. Encontramos a Javier Calleras, Mauricio Echeverría, Mildred Hernández, Alejandra Gutiérrez, Armando Rivera, Juan Calles, Tania Hernández, y encontramos varios autores que han trabajado dentro del género. Lo que me ha llamado la atención es que varios de estos autores en los años 80, la mayoría son hombres. A partir de los 90 empiezan a publicar más mujeres dentro de este género, que me parece pues algo... Realmente es una investigación que yo he hecho. Habría que ver más profundo si hay algunas mujeres publicadas dentro de esos años, pero lo que yo he encontrado ha sido que en los años 80 la mayoría de publicaciones de minificción han sido dentro del género masculino. Ahora, dentro de la temática que se ha abordado en la minificción guatemalteca, he podido observar que hay un diálogo bastante interesante entre el hombre y la tecnología. También encontramos el humor, la ironía, encontramos bastante intertextualidad hacia otras obras, también bastantes textos con alusión al conflicto armado interno. No sé si me escuchan bien. Víctor, ¿podrías apagar el micrófono? Creo que es el tuyo que está ahorita generando el feedback. Sí, gracias. ¿Sí? También encontramos bastantes textos con alusión al conflicto armado interno.
bastantes minificciones relacionadas con la identidad. Las primeras minificciones publicadas, bastantes hacen referencias a mitos griegos o bíblicos. Ya conforme van pasando los años, son menos las publicaciones dentro de esa temática. Yo, en lo personal, estoy investigando bastante la ciencia ficción en Guatemala. Y me ha llamado la atención que, al contrario de otros países, la novela, la ciencia ficción ha sido como bastante publicada. En cambio, en Guatemala he podido ver que hay mucha minificción relacionada con la tecnología y la ciencia ficción en Guatemala, que es algo que me parece bastante interesante. También encontramos, entre otros autores que han publicado dentro de la minificción, encontramos a Vania Vargas, Lorena Flores Moscoso, Carmen Tocay, Rudy Gómez, José Aguilar, Gabriela Sosa, Steffi Burkhardt, Lucía Aguilar y Mayevi Hadid. Estos últimos, bueno, y mi persona, y varios de ellos, pues somos autores bastante jóvenes, bueno, unos más que yo, pero estos últimos autores no han publicado un libro de minificción, sino que han sido publicados en revistas, ¿verdad? Entonces, libros publicados de minificción, son pocos, son más minificciones publicadas en revistas. Puedo ver en lo que he podido investigar que la mayoría de libros publicados solo de minificción se encuentran de los años 80 al 2001, ¿verdad? Aida Toledo escribe un libro de minificciones llamado Pesóculos, que es un libro que trabaja sobre género, y que es bastante interesante, y que trabaja también sobre el abuso el abuso de la infancia, temas que en otras publicaciones de minificciones no se habían tocado. También he encontrado bastante algunos temas relacionados pues con el amor, con las relaciones, pero mucho de la temática que rodea a la minificción guatemalteca va como en un diálogo del autor con el contexto que lo rodea. Entonces, el contexto que lo rodea, en algunos casos, desde el conflicto armado interno, en otros, desde que ya son unas publicaciones más recientes, del contexto que lo rodea, porque, por ejemplo, en el caso de Rudy Gómez y José Aguilar, ellos son de departamentos de Guatemala, o sea, es decir, que no son de la capital. Entonces, sus minificciones no son urbanas, sino que esas trabajan desde otra mirada fuera de lo urbano, ¿verdad? Que también es otra forma interesante de trabajar la minificción. Y sí, eso podría yo más o menos contar, ¿verdad? De lo que se ha trabajado aquí en Guatemala. Muchas gracias, Marilinda. Bastante has contado, la verdad, ¿eh? Bastante has contado. Bueno, tenemos una cantidad de saludos que yo los he ido colocando acá, ¿verdad? José Zelaya, precisamente Elena Lespin, de Héctor Pineda, Carmen Tocay, Patricia Nacelo de Argentina. Saludos también de Marisa Iriarte, Carla Herrera, que le manda saludos ahí al doctor Víctor Manuel Ramos. Y también nos manda saludos ahora Sila Benjamín Miranda y Jorge Campos, con felicidades ahí desde Nicaragua. Bueno, seguimos en la ronda. Nos quedan todavía ahí. Va Jorge. Adelante, Jorge. Lo siento, ahí tenía, no quería molestar con mi audio a nadie, así que lo había apagado. Pero bueno, una de las cosas que no hemos hecho todavía es definir el cuento de la minificción. Yo sé que Víctor ha dicho que es esto de estarlo definiendo en un momento cuando todavía está desarrollándose el cuento. Yo estoy completamente de acuerdo de eso. Sin embargo, hay que notar un par de cosas porque sí habría que comenzar a tomar
formalizar algún tipo de definiciones. Y yo siento que es diferente cuando lo hace una persona que es meramente un historiador del cuento, que cuando lo hace una persona que es un escritor y un practicante del cuento. Obviamente nosotros como autores no queremos que alguien nos esté poniendo un corsé, ¿verdad? Y nos esté diciendo cómo deberíamos definir nuestro trabajo. Yo no lo permito, ¿verdad? Yo mismo no lo permito. Pero una de las cosas que es bastante obvia es que la minificción es breve, ¿verdad? Y entonces, y definirlo es importante porque, por ejemplo, si alguien lee los cuentos que a mí me fascinan de Heinrich von Kleist, un autor romántico del siglo XIX, sus cuentos son muy largos. Pero alguien podría decir esto es minificción porque realmente son como novelas, conceptos de novelas de 600 páginas apretados en un cuento de 60 páginas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es una minificción, pero obviamente no estamos hablando de eso. Siempre que hablamos de minificción estamos hablando del género del cuento, ¿verdad? Entonces, en mi propia práctica y analizando obras de otras personas, he notado que, por ejemplo, hay 3 líneas más o menos claras dentro de la minificción en términos de duración del cuento, digamos, de la extensión del cuento. Entonces, por lo menos cuando yo escribo, nunca he pasado de las 1000 palabras. De hecho, me mantengo en un rango como entre las 800 y 900 palabras para una vertiente de la minificción, que son los cuentos más largos, digamos, dentro de la minificción. Pero también hay otro tipo de cuentos que yo escribo que que se nota casi como un párrafo, ¿verdad? Es casi como que podría ser entre digamos, que ronda quizás las 600 palabras, pero puede ser menos, podría ser 500, 600 palabras, algo así. Y entonces es algo un poco más que ya tiene, digamos, algo que para el lector común parece todavía más un cuento, pero también está el cuento hiperbreve, que puede ser una línea, puede ser como el dinosaurio de Monterroso, que creo que tiene 7 palabras, si mal no recuerdo. Entonces aquí vemos de que incluso dentro de la minificción hay algún tipo de diversidad, pero entendemos todo esto como minificción porque todas las antologías, una y otra vez, incluyen estas 3 variables de la minificción dentro de los cuentos seleccionados. Entonces, yo quería hacer ese señalamiento porque cuando yo comencé a definir la minificción, comencé a definirla para mí mismo, qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando estoy escribiendo estos cuentos? Y yo comencé escribiendo cuentos hiperbreves. Ya había leído Monterroso, pero no tenía ninguna intención de imitarlo. Lo que sucede es que yo vengo de la poesía originalmente. Y de pronto me encontré escribiendo cuentos en prosa y de ahí el camino a la minificción fue solamente 1 o 2 pasos, ¿verdad? Entonces, la manera en que yo lo definí para mí mismo cuando estaba trabajando la minificción es que para mí era un silencio rasgado. Que el propósito de la minificción no es un despliegue narrativo como tradicionalmente ha existido en el cuento desde su origen, sino que es como rasgar el silencio con una posibilidad narrativa. Excepto que nosotros plantamos la posibilidad narrativa en el lector. Es decir, hemos abierto como una especie de ranurita en la imaginación del lector y les hemos metido como una pequeña bomba que es una posibilidad narrativa. Porque la principal característica de la minificción es la elipsis. Es como apartar todo lo que nosotros creemos que es innecesario y llegar a la esencia misma del cuento. Y entonces, con eso, por ejemplo, en ese famoso cuento al que ya me referí de Monterroso, que es el dinosaurio, cuando dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. En el momento en que decimos eso, la elipsis es todo el contexto histórico, básicamente, y lo que y Monterroso, cuando escribe ese cuento, está contando con que el lector ya sabe que los dinosaurios existieron en algún momento y que desaparecieron, ¿verdad? De que cuál sea la razón, eso todavía no sabemos, podría haber sido el meteorito que cayó sobre la Tierra, lo que sea, pero el lector tiene que saberlo para poder comprender el cuento, si no el cuento no tiene ningún sentido. Entonces, por eso es que dentro de la minificción hay tanta parodia de otras formas tradicionales de literatura, porque estamos jugando con contextos que ya están establecidos en la mente del lector, y entonces nosotros lo que estamos haciendo es como disparando
estos como pequeñas bombas de la imaginación donde el lector se le despierta todo un universo de posibilidades narrativas, ¿verdad? Entonces, para mí, más o menos por ahí va la verdadera definición de la minificción, pero desde la perspectiva de un cuentista. Entonces, para mí es importante que la gente que nos está escuchando sepa esto, porque estoy seguro de que hay personas que no son escritores, que están más bien atendiendo a esto por un interés. Entonces, yo creo que era necesario. Y de ahí cada quien puede, por supuesto, poner su propia definición, pero yo parto de eso. Entonces, por otro lado, la pregunta era sobre el tema de la historia. Entonces, esto lo quiero contestar lo más brevemente posible. Nosotros aquí en Centroamérica sí tenemos, es casi natural para mí que haya surgido un Monterroso y que haya surgido un Óscar Acosta, ¿verdad? Que haya habido en El Salvador un Salarrué que en 2 páginas describía un cuento fabuloso, ¿verdad? Entonces, pero ¿de dónde viene esto? Entonces, lo que sucede es que aquí en Centroamérica tuvimos a Rubén Darío. Entonces, lo que sucede con Rubén Darío y con todo el movimiento del modernismo es que crea un hambre, crea un deseo que no se podía satisfacer del todo nunca, de consumir todo esto que estaba proviniendo de Europa. Entonces, uno de los fenómenos que pasa, y cualquiera que haya entrado a los archivos de la historia de las revistas del siglo XIX, va a notar la cantidad enorme de traducciones de la poesía francesa de ese tiempo, incluso de otros países, y en el afán por traducirla lo más pronto posible, las traducían en prosa. Mucha de la poesía escrita en el siglo XIX, la poesía romántica, tenía personajes, tenía sucesos. Es como también la poesía de española, romántica, que también tenía piratas y lo que sea, ¿no? Entonces, en la misma producción de poesía del siglo XIX, la tradición más fuerte en el siglo XIX fue la tradición, la leyenda, contar historias en verso, porque ese era el impulso romántico, ¿verdad? El héroe, etc. Entonces, nosotros estábamos traduciendo mucha poesía romántica en prosa. Y entonces, siguiendo esta hipótesis, comencé a buscar, por ejemplo, la poesía en prosa que se comenzó a escribir a finales del siglo XIX por poetas, y entre esos poemas en prosa, donde claramente hay poemas en prosa, también hay verdaderas minificciones. Entonces, sí podemos trazar como un desarrollo que por lo menos va del siglo XIX hasta, digamos, 1920, que anticipa el nacimiento de las vanguardias prácticamente, y es como mucha poesía en prosa. Las mujeres, sobre todo, estaban escribiendo mucha poesía en prosa, y yo en la revista La Cebra.net, que yo dirijo, he publicado minificciones de mujeres que comenzaron a escribir aquí en Centroamérica poesía en prosa y minificción a principios del siglo XX. Entonces, sí existe un ímpetu particular aquí precisamente por nuestro aislamiento. Precisamente porque no podíamos ir a la tienda de la esquina, de la librería, a buscar cosas. Las revistas jugaron un papel mucho más importante que en otros países. No teníamos las librerías, no teníamos la biblioteca. Entonces la revista, la función cultural de la revista literaria en el siglo XIX era muy, muy, muy fuerte y muy influyente en la literatura. Entonces uno ve, yo he visto traducciones de Rubén Darío. Una vez tradujo poemas de una niña, hay un artículo sobre la traducción de poemas que son preciosas miniaturas en prosa. Y esto se convirtió en una práctica muy común, y de ahí vemos el surgimiento de la poesía en prosa, no de la minificción, sino de la poesía en prosa, y dentro de la poesía en prosa empiezan a surgir estos momentos que son puramente de ficción, ¿verdad? De la creación de un personaje, de la representación de un suceso. Entonces yo creo que sí tenemos una prehistoria de la minificción en todo ese movimiento, entre el movimiento del modernismo, el posmodernismo y hasta las vanguardias. Esa es mi contribución. Gracias. Estamos. Gracias, Jorge. Muy interesante la que están dando en el encuentro. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí. Ok, decía de que muchas gracias, Jorge. Yo tengo algunas cosas también ahí que comentar, respaldando varias cosas que dijo Jorge, pero sí quisiera esperar acá pero con Jorge yo quiero comentar algo con Darío, obviamente, pero más allá de Darío también cómo deriva hacia lo que sería esa prehistoria que Jorge estaba muy bien enmarcando.
sigue. Quedamos dos. Sería Panamá. Yo no escuché. Rafael. ¿Qué dijiste? No escuché. No. Aquí está fallando la... Sigue. Si querés, sigo yo. Costa Rica o Panamá. Okay. José Luis, adelante. Sí, bueno, no se entendió bien quién continuaba, pero igual, estamos en la misma onda. Continúo con un poquito con lo que dice Jorge Ábalos sobre la prehistoria de la minificción. Realmente es un trabajo, y bueno, con lo que empezó realmente, que era que cómo podemos definir algo que está todavía se está construyendo, estamos construyendo poco a poco y desgraciadamente no lo estamos viendo con la ventaja del que lo verá en el futuro cuando ya todo esto esté definido, pero hay algunas cosas que son elementos fundamentales y que definen esto de la minificción. Y al buscarlo en la historia, en Panamá, por ejemplo, se habla que el primer libro de mini cuentos publicado por primera vez fue a finales de los 80, un libro de un señor llamado Rey Barría, que falleció en el 2019, nació en el 51, una persona relativamente joven, que publicó un libro que se llama Los Casi Cuentos, que contenía cuentos que hoy en día llamaríamos, pues podrían pertenecer a cualquier antología de la minificción. Sin embargo, al investigar sobre este origen del minicuento en Panamá o la llegada de esta forma literaria, me encuentro con que hay un poeta llamado José Antonio Córdoba que escribió un libro de cuentos en 1976 con el que se ganó el premio de literatura de Panamá, Ricardo Miró, el Premio Nacional de Literatura, y el libro tenía una cantidad de cuentos para el tamaño del libro, que eran sumamente breves, eran cuentos de 2 páginas, 3 páginas, que en 1976 no era lo usual hacer un libro de cuentos tan breves. Hoy en día hablamos de mini cuentos, pensando en textos de un párrafo, de una línea, a veces de 3 párrafos, ya sería un poco más largo. 3 páginas ya parece un tamaño normal, pero hablamos de los años 70, cuando la brevedad en la literatura, un cuento de 3 páginas era sumamente corto. Lo usual era escribir cuentos de 15, 20 páginas, o sea, de mucho más largo, mucha mayor longitud. Entonces, este señor Córdoba ya se le ve un antecedente, pero hay una cosa interesante. Antes de publicar ese libro de que ganó el premio, él había publicado un libro de poemas que era un folleto de apenas un par de páginas, que tenía 36 poemas. No eran haikus, pero era como si fueran haikus. Y eran pequeños poemas que tenían algo especial, y era que él, en cierta manera, sus poemas cumplían con los requisitos de lo que hoy llamaríamos una minificción, pero eran poemas. Era un libro de poemas, o sea, que era un proto-libro de minificción. Esto estamos hablando también en los años 70. Luego de eso publica el libro de cuentos. Y luego de eso, en el año 2008, publica un libro ya propiamente dicho de minificción que se llama 2 veces breve 2. Al mismo tiempo, otro autor panameño llamado Mario Augusto Rodríguez, nacido en 1917, escribe en los años 80 un libro de 5 cuentos ultra breves. Puros cuentos de 3 párrafos, 4 párrafos. De hecho, para la lectura de hoy tengo un cuento precisamente de él. Él fue un autor que ese libro no lo llevó a publicar en los años 80 por diversos motivos. Los cuentos se publicaron posteriormente, pero son cuentos que cumplirían hoy en día con lo que conocemos como el cuento, el minicuento o la minificción. En 1990, empezando, 91, 90, en Panamá, el escritor Enrique Jaramillo Levy, a través de su revista Maga, inició un concurso que se llamaba el concurso Maga de Cuento Breve, y con esto promovió bastante este tipo de ficciones. En esa época en que él empezaba con este concurso del género minicuento,
era poco lo que se veía en este tipo de publicaciones de minificciones. Habían 2 o 3 libros, los que acabo de mencionar, pero no era lo que se hacía mucho. Pienso que a raíz de esta organización, de estos concursos, muchas más personas empezaron a practicar este tipo de género y sobre todo muchos poetas empezaron a practicar la narración breve. Por ejemplo, Héctor Collado fue un poeta conocido panameño que empezó a escribir minicuentos y precisamente los primeros cuentos que se le conocen pues, por haber sido publicados de minificción fueron en este concurso que él se lo ganó en un año que no recuerdo exactamente el año, en los años, empezando con los años 90. Otros autores, otros poetas, por ejemplo, Manuel Orestes Nieto, es reconocido como poeta, sin embargo tiene muchos minicuentos, algunos de una calidad muy alta. Entonces hay una especie de conexión, y aquí es donde me conecto pues, con lo que venía diciendo Jorge Ábalos, entre la poesía y el minicuento. Las conexiones, pues habrá que seguir investigando cómo salen o cómo se dan, pero definitivamente hay una conexión entre el hacer poesía, el utilizar estos elementos propios de la poesía para procesar una idea en forma de este producto llamado el poema, y el mismo sistema, digámoslo así, mental, pues para llegar a construir un minicuento o una minificción. Esto un poco pues con la cuestión de los orígenes, enfocando un poco más hacia lo que es Panamá. En cuanto a lo de los criterios, en Panamá lo que se practica de minicuento, de minificción, realmente es muy amplio. O sea, no hay un tema, una temática que sea única. Hay temas urbanos, temas rurales, temas sacados de la mitología, de la fantasía, de la ciencia ficción, del terror, eróticos. O sea, no hay algo que los une en cuanto a la temática. En cuanto a los estilos, sí, porque definitivamente para escribir un minicuento se requiere de la elipsis, de la concisión, pues obviamente la brevedad, y otros elementos que son propios a cualquier minicuento que pues podamos tener intención de que el lector comprenda a través de estas técnicas o de estos elementos. Y en eso nos une mucho con el resto de Centroamérica en el tipo de ficción que se hace. En el año 2007, cuando yo publiqué durante ese año la revista Minitextos online, una cosa que se podía encontrar a lo largo de todas las publicaciones que se hicieron de poesía y de cuento, era que era bien difícil diferenciar a un autor de Centroamérica, de cada país, de Panamá, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, porque el género era practicado por igual por todos. Lo que sí había con todos era el asunto de que los antecedentes, definitivamente, por lo menos de referencia, lo teníamos en Monterroso, sobre todo, y otros autores pues, que ya han sido mencionados, ¿no? y reconocidos. Pero el género en sí, como definirlo como diferencia por país, me parece difícil lograr hacer una definición de que un país se define el minicuento, la minificción, por algún elemento en particular. Pienso que no. Pienso que en general en Centroamérica se practica el mismo tipo de cuento. Gracias. Muchas gracias, Jorge Luis. Pasaríamos ahora a pasar a esta ronda con Costa Rica, con Rafael. Buenas noches, muchas gracias. Cuando uno de los colegas comenzó a hablar en silencio con el micrófono cerrado, de hecho, estaba escribiendo un mini relato que se llama Silencio, precisamente. Voy a comenzar con el tema de la estructura del relato breve. Cuando Aristóteles estudió la poética, pensó en cuáles eran las características necesarias para que se produjera una tragedia. Y bueno, una comedia también. Es decir, me interesa destacar lo siguiente. La teoría sobre la estructura de un género es a posteriori con respecto al nacimiento del género. Aristóteles no dio las bases para que Eurípides o anteriormente Esquilo y Sófocles escribieran, sino que más bien se inspiró en ellos
para determinar cuáles eran las características formales, es decir, las características que definen el género teatral, el teatro como género. Viniendo ahora a la actualidad y a lo que nos ocupa en este momento, yo no he leído, no me he encontrado ninguna preceptiva del cuento, una especie de modelo que tenga carácter obligatorio para construir el microrrelato. Lo que hay son reflexiones, hay mucho trabajo teórico. Alberto creo que ha estado investigando bastante sobre el tema. Hay mucho trabajo teórico dedicado a comprender este fenómeno que ha estallado, me parece, en el siglo XX, XXI, y sobre todo en el siglo XXI, y sobre todo, podemos decirlo, de Centroamérica, a partir del Internet. Yo creo que el Internet ha estimulado claramente esta explosión del texto breve, el texto breve en general. Ahora, se trata de definir qué es un microrrelato, no de crear una preceptiva, sino de definir ante la materia que está ahí, toda esta materia, todo ese material que es objeto de antologías, bueno, ¿qué encontramos en común para poder establecer algunas características de la composición? Y bueno, el debate, he leído bastantes artículos sobre eso, el debate principal es si el microrrelato es un género en sí o si es simplemente un agregado o un renglón más del cuento, ¿verdad? El cuento largo, el cuento de 40 páginas, el cuento de 10 páginas, el cuento de 500 palabras, ¿sí? O el cuento de una línea. ¿Cuáles son? No es muy claro, no es muy fácil poder determinar las características específicas del microrrelato, o sea, del relato brevísimo. Pongan como ejemplo el relato de media página. ¿Qué lo distingue del relato en general? O sea, del código de observaciones que los teóricos como Aristóteles, ¿no?, han podido determinar en la definición en el modelo ideal del relato corto. No hay gran diferencia, aunque hay teóricos que se esfuerzan por encontrarla, no hay gran diferencia entre la definición del relato en general, bueno, del cuento, ¿no? Citémonos en el cuento, del cuento en general y del microrrelato. Habrá que hacer o seguirá un esfuerzo teórico por conocer esto. Y a los que nos gusta escribir, no solo la parte teórica, sino también escribir, inventar y lanzarnos y nadar en esas aguas, pues también tenemos que preguntarnos a la hora de escribir qué tipo de texto o qué tipo formal de texto queremos construir para adecuarnos por lo menos a algunas formas ideales de ese texto para que pueda ser considerado relato. Porque es que hay que distinguirlo del texto poético, hay que distinguirlo de mil cosas. Yo me hice una lista, si ustedes quieren divertirse, todo lo que es breve y que no es relato, que no es microrrelato, ¿no? Epígrafes, epigramas, sentencias, viñetas, anécdotas, dichos, poemas breves en prosa, pies de grabado, apotegmas, chistes, chanzas, máximas, reflexiones, proverbios, fragmentos, notas, patrañas, apuntes, adagios, greguerías, bombas, consejas, memes, pancartas, aforismos, rezos, oraciones, no sé qué otra cosa breve dicha con palabras, exempla, pensamientos, ocurrencias, lemas, textos de caramelo, estelas mortuorias, los tanka, los haiku, epitafios, paradojas, apologías, oraciones, pleonasmos. No sé si se me queda alguna por ahí, quizá habrá más. Pregones. Todas, bueno, sí, claro. Son todas formas breves que tienen un contenido que se esfuerza por la calidad del idioma. Bueno, hay las maldiciones, no las puse aquí. Las maldiciones, tal como eran típicas en la cultura infernal de los romanos, que grababan maldiciones en unos discos de plomo.
y tenían una fe absoluta en que las maldiciones que apuntaban ahí se iban a cumplir, que se muera fulanita y que cuando vaya por la calle que se rompa la espinilla, porque la odio, ¿no? Ese tipo de texto llegó a ser muy poético. Hace poco leí información sobre eso. Se esforzaba por una calidad muy particular del idioma. Bueno, habría que agregarlo ahí a la lista. Entonces, el relato breve tiene unas características que coinciden con el cuento, pero que todavía no han podido determinarse de manera específica, de modo que constituyan una diferencia específica con el cuento en general. Ahora, dicho esto, bueno, creo que una buena muestra del estado del microrrelato en Centroamérica, supongamos que hablamos todos de lo mismo, es este excelente trabajo Tierra Breve, de esta antología de Federico Hernández Aguilar. Da una muestra representativa, excelente colección de textos con diferencias temáticas, yo creo que con valores desiguales también, pero muy importante por ser una especie de documento, un primer paso que ha servido para documentar lo que ocurre en Centroamérica y nos permite, un libro así, una publicación así, nos permite reconocernos en un espacio común. Eso es muy importante, que no sea una abstracción. Que no sea una abstracción o que no sea una voluntad política, sino que sea un reconocimiento dentro del mismo quehacer. Que como el texto, el microrrelato, al microrrelato le interesa la pragmática, es muy importante el efecto en el lector. Y en el lector, pues claro, hay ese lector centroamericano con el cual se comparte esta experiencia del relato breve. En Costa Rica se pueden buscar antecedentes y hay nombres recientes de muy buena calidad en la producción. Yo creo que el estallido es principalmente después del año 2000 y todavía más reciente, junto con, no solo con esta forma, sino con esta forma del microrrelato, sino también con la aparición muy, ya bastante, ¿cómo se llama?, cultivada y leída de la ciencia ficción. Y bueno, también del género fantástico o insólito. Yo en lo personal he cultivado el género insólito desde casi siempre, y poco el realismo, y el microrrelato de los años 80, pero bueno, no se trata de hablar de mí, sino más bien de entender este panorama. Me parece muy interesante lo que han contado los colegas y bueno, yo creo que podemos seguir para no acaparar más la palabra y no hacer del relato breve una novela, ¿no? Muchísimas gracias, Rafael. Yo estoy ahorita enfrentándome a una fuerte duda existencial, que es el tema, bueno, no es una duda existencial, es un tema del tiempo. Y bueno, decirles algo ahorita de entrada, ¿no? Definitivamente no vamos a cerrar, pero ni por cerca, esta conversación esta noche, ¿no? Yo creo que más bien si algo quedó evidenciado hoy es que esto tiene que continuar. No creo que podamos continuar hoy tanto como quisiéramos, porque efectivamente esto apenas, y se lo había dicho ya a los invitados, invitadas, ¿verdad? Más temprano, tras bambalinas, esto pretende ser apenas un primer vistazo, un primer paso a este encuentro que no se había dado y por ende, obviamente, siempre va a haber muchas cosas que no habremos logrado todavía hablar. Entonces, casi que los quiero comprometer en público acá para que esta conversación no termine, sino que hagamos todo lo posible porque continuemos muy pronto, el próximo año, en una continuación de esta conversación. Se los digo porque nos enfrentamos a la posibilidad de compartir textos también, nuestros y de los colegas. Y una segunda ronda, no sé hasta dónde nos va a llevar, pero bueno, veremos. Ahorita voy a hablar yo un poco. Mentira que puedo yo cerrar o reencuadrar, pero sí quisiera decir algunas cosas como un poquito respondiendo a todos algunas cosas que han salido. Bueno, primero hablo de Nicaragua. Bueno, de Nicaragua ya mencionaron a Darío. Ábalos ya tuvo ahí la amabilidad de mencionar al señor Rubén. Y sí, efectivamente, para donde sea que miremos, no solamente en la minificción centroamericana, sino en la minificción
castellano en general, el nombre de Darío, el nombre de Huidobro, de Chile, ¿verdad? Diferentes autores vinculados con el modernismo, con el poema en prosa, que ya lo había mencionado precisamente Jorge, se convierte en uno de los elementos que se considera precursor de lo que luego se convertiría en el género que hoy por hoy llamamos de diferentes maneras. Y quiero también llamar la atención sobre esto, que va a quedar también pendiente esta conversación, el tema de la denominación, que no solamente ocurre en Centroamérica, que le llamemos minificción, microrelato, microcuento, sino que también ocurre a nivel hispanoamericano, ¿verdad? El tema de la denominación sigue en pie, en los congresos no se han puesto de acuerdo todavía sobre esto. Sin embargo, sobre minificción como un término paraguas, una supra o metacategoría, sí hay un acuerdo sobre eso. Mucho de lo que mencionaba Rafael entraría dentro de la minificción, si nos vamos a esa lógica de un paraguas donde hay muchos tipos de textos que con alguna intención narrativa, pero de diferentes formatos, incluso no narrativos, pueden entrar en esa categoría. Pero eso nos da para otra conversación, que además es una conversación permanente, así como el debate que, por ejemplo, Fernando Valls de España y también David Rojas discuten, ¿no?, sobre si la minificción es o no es un género aparte. Y Rojas dice que no. El microrelato es simplemente un cuento radicalizado, mientras que Valls defiende de que sí, que es un género por sí mismo, ¿no? Y eso nos llevaría también a otra discusión que sigue muy viva todavía actualmente entre diferentes académicos y académicas del género, como Violeta Rojo o Lauro Zavala. Y luego de Nicaragua, volviendo a Nicaragua, a lo local, nosotros tenemos, además de Darío, precisamente como evidente pues, fundador de lo que vendría luego a ser la minificción con el poema en prosa. Pienso en La Col, por ejemplo, que fue identificada claramente por Clara Obligado en sus primeras antologías fundacionales, casi, de las por favor sea breve, con páginas de espuma, aparece precisamente La Col de Darío como uno de los textos de minificción. Pero luego pasa mucho tiempo y podemos encontrar a Juan Aburto en el año de 1972 publicando El Convivio, donde vienen una cantidad de textos que perfectamente pueden ser considerados minificciones contemporáneas, aunque no tenían ese nombre, obviamente, en ese entonces, ¿verdad? Esto está dentro de la categoría de cuentos para Aburto. Más adelante, Sergio Ramírez con De Tropeles y Tropelías en el 83 tiene un libro que poca gente ha leído, me parece, y yo lo recomiendo, con una cantidad de textos que son perfectamente minificciones y también algunos que son cuentos. Y finalmente Michel Nalgis con Ars Combinatoria en 1988 tiene un libro que es un experimento bárbaro que todavía sigue vigente, donde uno podría decir que hay aforismo, que hay minificción, que hay cuento, un poco esto que decía Rafael, ¿no? Se mueven unas fronteras acá, Michel, con este libro altamente experimental, que yo diría que todavía hoy por hoy es perfectamente vanguardista, digamos, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? A nivel de literatura. Luego hay una brecha. Y quería comentar esa brecha, ¿no? Que precisamente Rafael ha mencionado y también creo que lo dijeron por ahí, no sé si Ábalos o Marilinda, con lo que está pasando ahora, que no nos vamos a meter a eso porque esa es la mesa de mañana, ¿verdad? Un poco, pero que sí tiene que ver mucho con Internet, probablemente esta como renovada experiencia de escritura con la minificción y la posibilidad de encuentros como este que tenemos nosotros ahora. Pero la brecha a la que me refiero es una brecha que va, según lo que estuve estudiando precisamente, de que al inicio la minificción centroamericana era precursora. Estamos hablando de Darío, estamos hablando de Monterroso, o sea, estábamos en una misma evolución con el resto de Hispanoamérica, pero lo que yo me encontré con la investigación es que ya llegando más o menos los años 70 y 80, esto se detiene. Es decir, no es que dejara de haber minificción centroamericana, pero digamos, el uso de, esto que lo decían ustedes, ¿no? Obras que se denominen como minificcionales, en los 90 ya era muy común en el resto de países. Pensando ustedes, pueden pensar en México, pueden pensar en Chile, pueden pensar en Argentina, pueden pensar en Perú, pero no necesariamente en Centroamérica, donde sí hay obras, pero no necesariamente se denominaban a sí mismas como obras de minificción. Ahora lo estamos haciendo. Entonces, mientras en el resto de América, digamos, fue como asumiendo el nombre, nosotros todavía estábamos desarrollando diferentes obras experimentales y obviamente de la posmodernidad, de la vanguardia, pero todavía no con la denominación. Y donde realmente la brecha se vuelve mucho más importante, tiene que ver en la parte de investigación académica sobre el género y en las antologías. Las primeras antologías aparecen hasta el 2000 y las primeras en Panamá precisamente. Estamos hablando de que en México ya en los años 70, 80 ya había antologías de minificción y así también en el resto, en el cono sur, también ya aparecían antologías. Y las primeras investigaciones comienzan en los años 80, con Dolores Koch precisamente. Nosotros empezamos a tener investigaciones hasta el 2000 también en Panamá, nuevamente.
Entonces, bueno, ahora también hay estudios, bueno, el ensayo que hizo Ábalos, obviamente el que publicó también Víctor Ramos en periódicos y revistas, ¿verdad? También Marilinda ha estado investigando actualmente, yo sé que Marilinda ha estado investigando ciencia ficción, por ejemplo, y tal, Piti con su trabajo con la revista, yo mismo, ¿verdad? Haciendo algunos artículos aquí y allá, pero todo esto es muy siglo XXI, esto es muy ahora. En América en general se ha movido con un ritmo mucho más rápido. Y esto me recuerda un poquito, en mi trabajo yo trabajo con las etapas históricas de Ángel Acosta, que habla de lo que sería el periodo histórico de la minificción, habla de una etapa de génesis, una de desarrollo y una de madurez. Entonces yo encontraba Centroamérica que estamos en una etapa todavía de desarrollo y queremos llegar obviamente hacia la fase de madurez. La pregunta de los rasgos que yo hacía tenía que ver también con esto de la minificción, según Zavala. Él habla de la minificción clásica, una moderna y una posmoderna. La posmoderna tiene que ver mucho con este tipo de uso de la intertextualidad, la metatextualidad, la hibridez genérica, mientras que la modernidad hace alusión más a este final abierto, epifánico y otros tipos de recursos, ¿no? Y la clásica vendría a ser, pues, clásica inicio, nudo, desenlace, ¿verdad? Que es casi como el minicuento, le llama esto Zavala, que es como tenés un cuento pero reducido, maneja las mismas estructuras. En mi estudio, la minificción centroamericana se está moviendo mucho todavía en la modernidad, en esta lógica, y la posmodernidad apenas va entrando, pero obviamente todavía hay mucho todavía que recorrer. Bueno, yo ahorita les quería invitar a que hiciéramos el carrusel, y tomando en cuenta la hora, tal vez podríamos hacer el texto propio y el ajeno, y luego tal vez cerramos cada quien, cuando después que lee sus textos, podríamos hacer una ronda como de comentario final, si les parece. Yo lamento esto realmente porque necesitaríamos, como les digo, yo sé, un día entero para poder sacar todas las aristas que han salido de aquí, ¿verdad, Jorge? Y José Luis, Rafael, Marilinda y Víctor, que me los quisiera llevar a la casa con un leche y galletas y que siguiéramos esta conversa, o con otras cosas más espirituosas, Jorge Luis, no sé. Pero sí, en serio, les quiero invitar y comprometer desde la página de Minificción Centroamericana a que esta conversación sea apenas, y lo es, el primer paso a otras conversaciones ricas que podamos tener, y yo esperaría en un muy corto plazo que retomemos esto en el 2022, que suena que está muy lejos, pero realmente eso es mañana, para que sigamos. Entonces, si quieren, entramos entonces en el carrusel de lectura, ¿les parece? Ok, entonces no sé si vamos en el mismo orden o en otro orden. Vamos a leer el texto propio y también el ajeno, ¿verdad? Porque ya no nos da para hacer primero el propio y luego el ajeno. Este es un solo carrusel de lectura. Entonces, no sé, sugiero tal vez Marilinda puede comenzar. Bueno, voy a leer El niño de juguete de René Leiva. Este fue publicado en 1983. Mi esposa y yo tenemos un niño de juguete. Ante los demás le llamamos nuestro hijo, pero la verdad es que es solo un juguete. No crece, permanece estacionado entre los 2 y los 3 años de edad. Siempre está callado y sonriente, sentado en un sillón o reclinado en el balcón de una ventana, abierto los ojos hacia adentro. No llora, ni juega, ni hace preguntas asombrosas. Hace muchos años, cuando se descompuso, entre mi esposa y yo hubo el acuerdo tácito de no llevarlo a reparación. ¿Por qué nos gustará más así? Y ahora leo mi texto. ¿Sí? Este es mi texto. Se llama La tejedora. El viento la lleva cerca de la pileta. De sus extremidades inferiores brotan pequeñas salientes cuya fuerza tsunámica cava el subsuelo en busca de la sangre. Cierra los ojos. Expulsa una prolongación que se dirige al cielo. Una mirada que se divide en ramas, hojas que absorben la luminosidad. Ella se llena de humedad, tierra, agua y sangre. Con la punta de los dedos de las manos, acerca las ramas secas que susurran recuerdos de los niños colgados. Todo el sitio parece no olvidar el peso de los cuerpos y la neblina del silencio estorba. Se lleva los dedos a los cabellos y los amarra al tronco. Chirij Hunche se escucha en el aire mientras empieza a tejer. Chirij Hunche. Surgen en la bruma unas figuras que recrean la masacre perpetrada en el sitio. La tejedora voltea a ver un grupo de hombres. Dicen que detrás del árbol. Los hombres, sin dudar de las palabras, se dirigen al sitio, cavan y ven cómo surgen los huesos. De pronto, la neblina deja de ser estorbo. Muchas gracias, Marilinda. Muchas gracias, muy fuertes los textos también.
Muchas gracias. Pasamos con vos, Víctor. Bien, voy a leer un cuento de Óscar Acosta, que ya dije es uno de los precursores. Se llama La Veleta. Está en mi antología, la primera que se publicó en Honduras. Un gallo cantó tanto desde una cúpula que importunó a las brujas que en la noche celebraban en un bosque de Hungría hace 700 años su sexto Congreso Mundial. Estas lo maldijeron ordenándole quedarse inmóvil y mudo donde estaba. Luego se olvidaron involuntariamente de él y desaparecieron entre la sombra. Así nació el primer gallo de lata de la historia. Ahora voy a leer dos textos que son muy breves. El deseado encuentro, pero tiene que ver con las cosas electorales y las farsas. ¿Es aquí la mesa de votación? Sí, señor. ¿Va a votar? Quisiera preguntarle si ha venido a votar Clementina Arauz. Veré. No, señor. No ha venido. Qué lástima. Mi mujer murió hace 20 años, pero me han dicho que los muertos vienen a votar y esperaba encontrarme con ella. Y el otro dice, las contradicciones del hombre. Diógenes pasó con su lámpara para buscar a un hombre. En el corredor de la casa, el hombre ponía un pájaro en su jaula. Bueno, gracias. Muchas gracias, Víctor. Podremos seguir ahora con Jorge. Ok. Bueno, voy a leer primero un cuento de Salarrué. Salarrué, entre las cosas que hizo fue que escribió minificciones y aquí está, perdón. Salarrué era un escritor sumamente original, pero muy original. Pero una sola vez, se le ocurrió tomar todos estos cuentos que existían hasta el siglo XIX, que trataban el tema del espejo, y cuentos muy largos los redujo a minificciones muy breves. Esa es la única vez que yo sé que hizo este ejercicio. Y hay uno donde tomó un cuento de Juan Valera que se llama La hija del Matsuyama y escribió una minificción en un solo párrafo y es mucho mejor que el original, es bellísimo. Entonces se titula Espejo. La joven hija del Matsuyama, el samurái, recibe de su madre al morir esta un espejo en caja fina. Cuando quieras verme, le dice, abre esta caja y mira al espejo. Los espejos eran objetos raros entonces y la niña era un dechado de inocencia. Cuando se atreve años después, mira a hurtadillas en soledad su rostro lindo y piensa que es su madre embellecida por la distancia y por la muerte. ¿Ok? El cuento original de Juan Valera no tiene ese mismo efecto, es muy distinto. Entonces es una pequeña joya. De mí mismo voy a leer un pequeño cuento que es un homenaje a Augusto Monterroso y tiene algo de pastiche, así que me disculpan por eso, pero parte del propósito era el sentido del humor. Se titula Los clásicos. Augusto Monterroso nunca olvidó la tarde cuando descubrió en la biblioteca de su amigo Luis Cardosa y Aragón un libro que creía perdido para siempre, La Comedia de Aristóteles. Lo tomó con apremio del estante sin cortedad alguna, pues estaba solo. Al principio creyó que sus ojos lo engañaban. Incluso pensó que se trataba de una broma, de un remedo ingeniado para burlarse de su entusiasmo por los clásicos. Pero los detalles que saltaban a la vista parecían indicar que estaba en lo correcto. Intuyó que se trataba de una edición veneciana del siglo XVII. Acarició el lomo del libro, el cuero bruñido por el tiempo, inspeccionó la suntuosa encuadernación
con más cuidado y notó, cerca de los bordes, innumerables manchas diminutas y oscuras, ásperas al tacto. Sujetó con firmeza cada tapa del libro y lo abrió con cautela. Fue entonces cuando sintió un agudo ardor en las yemas de los dedos. El libro cayó al suelo con un polvoroso estruendo. Augusto miró perplejo sus manos abiertas. Sus dedos sangraban. El viejo Luis entró a la biblioteca en el preciso instante en que el libro caía de las manos de Augusto. No mostró sorpresa alguna. «Ten cuidado, Tito», comentó. «Hay libros que muerden». Y con estudiado sigilo, como si ensayase su nueva profesión de fantasma, caminó hasta su mullida poltrona y se sentó para conversar un rato con su leal amigo que lo visitaba a este lado de la muerte. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Gracias, por Jorge. estos textos y estos recuerdos también. ¿Podríamos pasar a Jorge Luis? Bueno, el primer cuento que voy a leer es un cuento que, como cosa interesante, aquí tengo el original del autor a máquina de escribir. Fue escrito en 1988-89, pero fue publicado en los años 90. Forma parte de un libro que precisamente se llamaba 5 cortos y 1 largo. Ese era el nombre digamos, de trabajo que tenía el autor, porque no se iba a publicar con ese nombre. Los cuentos aparecieron posteriormente en revistas y posteriormente en antologías. Y bueno, este cuento se llama El enemigo y es de Mario Augusto Rodríguez, un autor nacido en 1917 que falleció en 2009. Y dice así: recosté el taburete a la pared del portal. Me senté. Esperé. Pasaron los hombres cargando el ataúd. Pregunté, ¿a quién van a enterrar? Uno de los acompañantes se detuvo. Contestó, es el cadáver de tu enemigo. Cuando el cortejo fúnebre doblaba la esquina de la calle, sentí en los ojos la humedad de las lágrimas. Dios mío, sollocé. ¿Qué será de mí sin mi enemigo? El otro cuento que voy a leer es el mío, lo escribí en 1997 y se llama Crónica de Invisibles. Pasa la gente frente a la catedral. Todos entran por una hora con calor. Se abanican con cartones, la sagrada lectura, lo que sea. Esperan sin escuchar lo que el cura tras el púlpito les dice. Se remueven en sus asientos con tedio evidente. Salen y se saludan cordialmente en la entrada. Hablan babosadas. Pasa la gente frente a la catedral. Las puertas se cierran completamente y todos caminan de largo. Pero yo sigo allí, justo en medio de la entrada, y nadie en ese largo tiempo ha notado mi presencia invisible. Después de todo no existo. Solo soy un mendigo. Muchas gracias, José Luis. Buenísimo. Bueno, aquí vendría ahora Costa Rica, de la mano de Rafael. Me gusta mucho este cuento de Claribel Alegría. Té de canasta. ¿Qué te pasa, Leti? Pareces preocupada, le dijo Elsa a su amiga mientras jugaban canasta y ambas sorbían su café. No es para menos, niña. Levantó Leti la mirada y escrutó a las otras una por una. Hace unos días contraté a un matón para que baleara a la mengala esa que anda con mi marido. Y el muy bruto se equivocó y mató a la hermana. ¡Ay, qué terrible!, dijo Elenita sin dejar de ver sus cartas. ¿Qué dicen ustedes? Hizo Leti una pausa. ¿Le pago o no? Voy a leer mi cuento y voy a meter un forro que es un cuento extra de media línea. El cuento que no es de media línea se llama La dicha perdida de las monedas y es de este libro Artefactos que tiene 111 microrelatos. Antes nos hacían de oro.
Relumbrábamos, éramos apetecibles, nos cuidaban más que a la niña de los ojos. En pocas palabras, valíamos por nosotras mismas o nos intercambiaban por objetos tan valiosos como nosotras. Todo el mundo nos quería más que a los dioses. Éramos diosas, no hay mejor forma de explicarlo, es la verdad. Por nosotras amaban, morían, traicionaban, mataban. También hacían guerras o se ganaban el favor de los enemigos. En la bolsa llena de monedas nos alegrábamos cantando con nuestra hermosa voz metálica. Aquel tintineo fascinaba a algunos y a otros les producía envidia. Hoy añoramos la dicha perdida. ¿Cómo cambia el mundo? Desde que nos hacen de metal barato, sin peso alguno, casi sin voz para cantar. Desde ese día aciago nos desacreditaron y a nadie le importa echarnos en bolsillo roto. ¡Qué calamidad! Tristes monedas. Somos las hermanas pobres del dinero. Y ahora el forro se llama El Inodoro. Y el texto dice, me trago mi destino. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer trampa. Yo opté por leer a dos escritoras nicaragüenses, a María del Carmen Pérez Cuadra y también a Marta Cecilia Ruiz. Entonces voy a comenzar con el texto de María del Carmen Pérez, Rama. Él le sonrió, buscó los ojos de ella. Él era ajeno desde que ella tuvo dueño, y ella fue incapaz de sospechar la clave de aquel secreto. Vamos, es hora del espectáculo, sal, dijo el dueño del circo, interponiéndose entre las jaulas. No, todavía no estoy lista, pensó Rama, en un lenguaje de mariposa, pero el brote verde del deseo siguió creciendo en la esquina de su ojo ciego. Y ahora un texto de Marta Cecilia Ruiz. Sueño y memoria. Al despertarme, toqué mi frente y palpé la sangre caliente. Por un momento sentí miedo, como si el tigre pudiese saltar de mis sueños a mi cama. Corrí por las habitaciones buscando a mi marido muerto en las fauces del animal en aquella pesadilla. Encontré el cuerpo desnudo en mi baño, cubierto de sangre y con los ojos abiertos. Entonces recordé que soy hombre y nunca me he casado. Bueno, pues esto fue el carrusel y lo que les pediría ahora es, tal vez, aunque sea difícil, ¿verdad?, decir unas palabras finales y suena como una cosa demasiado definitiva, digamos unas por ahora, palabras finales, porque insisto que la invitación queda abierta y les comprometo nuevamente en público. Ahí la gente está diciendo que por favor sigamos conversando, que esto se mantenga, que siga, que continúe. Y próximamente, ¿verdad?, buscar cómo tener un nuevo conversatorio nuevamente con ustedes, que realmente ha sido para nosotros un honor contar con su presencia y para mí de manera personal un gusto realmente tener esta conversación. Entonces les pediría pues palabras o comentarios finales para que podamos dar conclusión a esta mesa por hoy. Empiezo. Vale. En casa de Óscar Acosta estaba yo, bueno, se dice al final, estaba Jorge Eduardo Arellano, Escobar Barba. Entonces yo les conté que Lauro Zavala me había invitado a que hiciera una minificción en Honduras porque había un proyecto de hacer antologías latinoamericanas. Pues ellos escucharon y yo les dije todas las características que había fijado Lauro. A los 2 o 3 meses me llegaron por el correo las antologías, una de Jorge Eduardo y la otra de Escobar Barba, que por cierto falleció a los pocos meses de haber publicado su libro. El de Jorge Eduardo era el tamaño un poquitito más grande que una cajetilla de fósforos. Pues yo me relacioné con Lauro. Resulta que Lauro era hijo de un hondureño y yo dirigía la editorial de la Universidad Pedagógica
yo le invité, vino a Tegucigalpa, dio el primer taller de minificción y publicamos junto con él, porque él dirigió 2 revistas que yo dirigía, la revista de la universidad con una antología de textos sobre la narrativa y una revista pedagógica sobre el uso de la minificción en la enseñanza de la literatura. Más bien yo le oí decir a Lauro cosas contrarias a lo que dijo Rafael, que todo lo que él dijo que no era minificción, él decía que minificción era todo eso revuelto, hecho un puré. Y porque hablan de la intertextualidad, de todas esas cosas. Pues yo creo que ha sido un encuentro interesante, que incluso, así como nuestra amiga, supongo que a Jorge Alberto le ha invitado para ir a Guatemala el próximo año al encuentro de literatura infantil, pues yo creo que sí, ya es tiempo de que vayamos haciendo un esfuerzo para reunirnos, ya no a través de las cámaras, sino físicamente, para hacer nuestros planteamientos ya por escrito también, para que queden para la posteridad. A lo mejor alguien más tarde dice, bueno, este dijo cosas interesantes o lo que dijo no sirve. Y bueno, ha sido un placer estar con ustedes, conocerles. Tal vez Alberto recoge nuestras direcciones, nos las intercambiamos. Antes de terminar, otra de las actividades que realicé en Honduras fue la edición de El Dinosaurio, junto con Lauro Zavala y Wilfrido Corral. Es un libro tapadura, del cual les puedo hacer llegar un ejemplar. Pues por supuesto solo tiene el texto del cuento en un lado en letra de imprenta y en el otro lado en manuscrito. Y bueno, tiene una portadilla, una portada, todas las partes que debe tener un libro, un colofón y unas ilustraciones extraordinarias que hizo un amigo cubano que se llama Eloy Barrios Alayón. Muchas gracias, es un placer, un abrazo para todos y ojalá pues el COVID nos tenga con vida y nos podamos encontrar nuevamente. Y por supuesto, gracias a todos los que nos han escuchado y que han opinado, pues que hemos dicho cosas interesantes y eso es bueno. Hasta luego. ¿Voy yo? No sé. Sí, ok. Bueno, uno de mis sueños es escribir un estudio de no menos de 1000 páginas sobre el dinosaurio de Augusto Monterroso. Solo por joder, pero bueno, lo cual es totalmente posible, ¿verdad? Pero quiero agradecer mucho a Alberto. Nos conocimos realmente en el 2015 y hace poco descubrí, hubo una especie de malentendido ahí en el Facebook porque creí que no lo podía taguear, pero estaba tratando de compartir con él que descubrí una conversación que tuvimos antes de que yo lo conociera, donde ya hablábamos de la idea de hay que reunirnos y hablar sobre la minificción. Entonces me pareció increíble, interesante, porque ya teníamos esa inquietud. Y también quiero recordar que en Panamá, cuando yo gané el premio Rogelio Sinan y fui allí en el 2004, encontré realmente un universo de gente escribiendo minificción que me pareció fabuloso, ¿verdad? Y fue la primera vez que yo vi como esa enorme inquietud, ¿verdad? Por tratar la minificción en seriedad. Y por supuesto, detrás de muchas de estas actividades estaba Enrique Jaramillo Levy, que es un autor muy tenaz también como promotor cultural. Entonces, sí necesitamos la promoción cultural. Necesitamos este tipo de organización, este tipo de ¿cómo se llama?, de encuentros con el público, con los interesados en la minificción. Y yo creo que la minificción
es realmente un canal hermoso, ¿verdad? Intenso, de escritura precisa, ¿verdad? Que es un universo en miniatura de la literatura, con todas las posibilidades que tiene la literatura en general, pero en miniatura. Entonces, sí estoy muy feliz de participar en esto y espero que continúen ese tipo de encuentros. Gracias, Alberto. Pues si quieren voy yo. Pues sí, bueno, escuchándolos a todos ustedes, me hace ver la importancia de este tipo de eventos. Primero porque en el caso de Guatemala es importante que haya una genealogía de la minificción. Genealogía, historia, hacia dónde va, ¿verdad? Que son temas que se han hablado, pero no tanto como desde que Alberto ya lo tomó como motivo, el leitmotiv, ¿verdad? Y gracias por eso, porque la verdad es que hay muchos autores que han trabajado dentro de la minificción, pero estamos dispersos. Y es bueno irlos tomando, irlos juntando, irlos recopilando. Y pues esto es lo que hacen estos encuentros, conocerlos ustedes, que es un honor estar con ustedes esta noche. Y muy agradecida, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a vos. Ay, disculpen, tengo un problema de conexión severo. Yo decía, bueno, esta gente se va a acabar despidiendo, no sé dónde estoy, pero bueno, creo que habló Jorge, ¿verdad? Habló Marilinda y ahora faltarían todavía, ¿verdad? Bueno, va a Panamá, parece, va a Panamá. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias, Jorge, Alberto, por esta invitación. El asunto de la minificción, pues definitivamente ha unido a muchos narradores en este siglo XXI, así como la poesía, gracias a los recitales, ha unido a muchos poetas durante mucho tiempo en Centroamérica. Pienso que la narrativa pues ha sido la del siglo XXI a través de las redes de internet, diversos métodos, porque cuando empezamos con estos intercambios no existía ni Facebook ni nada de estas cosas, eran blogs, y antes de los blogs incluso había que construir las páginas, pero existía la posibilidad de intercambiar textos, de hablar, de conversar, de hacer este tipo de reuniones virtuales. Pero creo que hay que comenzar, como decía el doctor Ramos, a hacerlas de manera seria, porque hay que dejar estas cosas también por escrito, hay que dejar plasmado lo que se trabaja, lo que se hace y pues lo que queda para el futuro. Y estos encuentros, los congresos y lo demás, son la primera manera de hacerlo, y por supuesto pues los textos alrededor de esas 1000 páginas que promete Jorge del cuento de Monterroso, pues es un buen principio, porque van a escribir muchas más. Pienso que hay que volver a hacer esto. Cuando yo escribí ese cuento que leí hace un rato, busqué uno de los cuentos más viejos, breves, que yo había escrito, y era un cuento que yo no había puesto en un concurso de literatura porque me parecía que era una cosa muy corta. Eso no era un cuento, eso era algo como material extra. Y metí el concurso y gané. Luego metí ese cuento con otros así cortitos y quedé finalista en otro concurso. Y justo cuando presentaron mi libro, Lauro Zavala ha ido a Panamá y a dar esta charla sobre el mini cuento, y yo me entero, pero es que existe un género llamado mini cuento. O sea que yo no estaba perdido al escribir estas cosas así. Pero la primera intención fue quitar eso del material del libro, porque me parecía que eso no era cuento, es verdad, era otra cosa, pero no era cuento tradicional de 20 páginas, era otra cosa porque incluso era otro método. Entonces, esta forma de ficción que estamos practicando y que se está haciendo, o está en construcción, hay que seguir trabajándola, ya vendrán los demás a definirla. Pero es importante pues el intercambio y creo que esto lo logramos con estos encuentros. Te felicito y bueno, a continuar con estos proyectos y a volver a reunirnos. Los medios ahora lo permiten. Gracias a vos. Y sí, a seguir. Y ojalá. Y gracias a todos los que nos escuchan a través del internet. Claro, hemos tenido un montón de comentarios aquí y tal, y sobre todo, pues esto queda grabado y esperamos, ¿verdad?, de que se mantenga la idea de ver esto, seguir y que vamos a continuar. Y ojalá, Víctor, ojalá que Dios nos dé vida y la pandemia nos lo permita,
y otras posibilidades también para encontrarnos. Con Jorge Ábalos comentábamos precisamente de que en el año 2015 fue, Jorge, tuvimos la primera conversación él y yo sobre ojalá podamos tener un encuentro de minificción centroamericana. Y bueno, este es el primer paso. Algunos años después aquí estamos, ¿no? Y ojalá llenos de posibilidades y muy ilusionados con continuar esta conversación permanente y otras posibilidades más. Rafael. Quiero agradecer la invitación a participar y a compartir con ustedes, oír sus puntos de vista, todos muy ricos y muy interesantes. Y también a Laura, que ha estado muy en comunicación conmigo en este contexto. Yo creo que eso es una buena oportunidad de esta brevedad explosiva del cuento. Da una oportunidad para mejorar el intercambio centroamericano desde el punto de vista cultural, facilitado, y eso está bien dicho, por los recursos tecnológicos. Y no, sería un error desaprovecharlo. Y este pequeño esfuerzo o gran esfuerzo, depende, de reunirse a conversar y a leer los textos, puede alimentar una experiencia común. No temas comunes, los temas que sean libres y vivan por su cuenta, pero sí una experiencia común de producción artística, y que lo breve produzca cientos y miles de páginas, no importa, y de programas. Muchas gracias. Alberto, ¿me permites un segundito? Uno para Jorge, que ya Lauro publicó un libro sobre el dinosaurio, una antología de textos sobre el dinosaurio. Y lo otro es para invitarles para el 7 de diciembre, la Universidad de México, Nacional Autónoma, va a hacer un homenaje a Monterroso en los 100 años, que por cierto Monterroso nos hizo una broma. Él no nació, no se están cumpliendo ahora los 100 años, sino que el 101 años, él se quitó un año y nos tiene aquí con esa broma celebrando su centenario. Un año después, pues yo encontré su auténtica partida de nacimiento en los libros de registro. Están invitados, yo a través de José voy a hacerles llegar la información. Voy a participar también, va a participar Noguerol, Lauro y Perrucho. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahora sabemos de la broma de Augusto, pero bueno. Bueno, algunos comentarios finales igual. Bueno, de nuevo, reiterar, ¿verdad?, el agradecimiento a las diferentes instituciones que nos han estado apoyando en este evento, en la retransmisión, en compartir. Estamos hablando, ¿verdad?, de Emporia State University de Estados Unidos, Revista Luna versus Plata de Guatemala, la librería Café Galería Paradiso de Honduras y Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano de Costa Rica. Agradecemos el apoyo, ¿verdad? Y este fue un apoyo así que se fue dando de manera espontánea, ¿verdad? Las diferentes escritoras que están en esta especie de comité que creamos para poder arrancar con este encuentro, vieron la posibilidad y encontraron de repente apoyo y la verdad, pues estamos muy agradecidos por esto. Agradecerles a ustedes, agradecerles a las personas que nos quisieron acompañar esta noche y sostener y mantener que las 1000 páginas o las 2000 páginas, los encuentros físicos y otras posibilidades, pues sí, quisiéramos que todo esto se multiplique, ¿verdad? Que la minificción se convierta en y esto que decía Rafael me pareció muy, muy hermoso, esta idea de que la minificción y microrelato se convierta en un elemento de unidad y cohesión y hermanamiento centroamericano, que ya vimos que efectivamente venimos de ahí, que tenemos precursores, fundadores, fundadoras, hay todo un movimiento que empezó y de alguna manera se ha retomado ahora en este siglo XXI y que la tecnología está a nuestro lado. Ojalá que también podamos tener encuentros físicos, pero por ahora pues tenemos esta posibilidad. Y yo les invito a seguir a la página de Minificción Centroamericana en Facebook, que ese va a ser, digamos, el espacio desde donde vamos a estar moviendo y batallando, digamos, esta utopía mini quijotesca de la minificción centroamericana regional y que dé para mucho. Y también invitarles a la posibilidad de poder coordinar y vincular actividades que puedan ser locales igual. O sea, si quiere hacer algo Marilinda desde Guatemala, Víctor de Honduras, Piti con Panamá, Ábalos con El Salvador, Rafael
con Costa Rica. Cordialmente invitados, invitadas para que sigamos manteniendo viva esta conversación, que no tiene que ser solamente de nosotros, puede ser obviamente de diferentes maneras y con diferentes personas, que por eso precisamente el día de mañana y pasado, cada mesa va a tener diferentes autores y autoras, que es un poco también la idea de poder tener nuevos rostros y seguir con esta conversación. Mañana sobre el presente de la minificción, siempre a las 6 p.m., ¿verdad? Hora Centroamérica, desde la página Minificción Centroamericana, y el día domingo, el futuro, que lo hemos tocado un poquito hoy, porque obviamente cada mesa siempre va a tocar cosas que ya se dijeron en una y otra, porque es normal, ¿no? Así es la vida, el contrapunto narrativo siempre está ahí, nos vamos a entrelazar. Así que mañana ya sabemos a las 6 el presente de la minificción, y el domingo siempre a las 6 también el futuro de la minificción, que será nuevamente una invitación para seguir con más actividades en el futuro. Así que nuevamente, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a quienes nos escucharon y a quienes nos han estado apoyando con esta transmisión. Así que por ahora decimos adiós, buenas noches y que la minificción centroamericana siga y siga y siga viva y perenne. Muchas gracias.